Ejercicio F5-1. Determina las componentes horizontal y vertical de la reacción en los soportes. Desprecia el grosor de la viga. El ejercicio es una viga que está sujeta a una carga inclinada de 500 libras. Y tenemos también un momento al extremo de la viga de 600 libras por pie. En el soporte A, en el punto A, tenemos un soporte que es un pasador liso. En este sabemos que se generan reacciones en Y y en X. En el punto B tenemos un rodillo. El rodillo solo genera una fuerza de reacción que es perpendicular al plano de soporte, por lo cual vamos a tener una reacción en Y. Tenemos tres incógnitas, tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Aquí en las ecuaciones de equilibrio estamos indicando el sentido positivo que nosotros estamos proponiendo. Este sentido es el sentido positivo para la sumatoria de fuerzas en X, el sentido hacia arriba para las sumatorias de fuerzas en y el giro en contra del sentido de las manecillas del reloj es nuestro sentido positivo para los momentos de par. Voy a reencimar el dibujo para dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Tenemos que recordar el procedimiento del dibujo de un diagrama de cuerpo libre. Dice el problema: desprecia el grosor de la viga. Vamos a suponer la viga como una línea. Ahora vamos a indicar las fuerzas de reacción que conocemos que se van a generar. Una reacción en Y y una reacción en X en el punto A. Y una reacción en el punto B. En el sentido positivo del eje de las Y. Tenemos que indicar la geometría del problema. Vamos a poner 5 foot, 5 foot y 5 foot. Y recordamos que nos indica el procedimiento de análisis en el Gibeler que tenemos que que conviene descomponer las fuerzas. Entonces esta fuerza de 500 libras la vamos a descomponer en dos componentes, en X y en Y. Como veo que tiene esta orientación, voy a poner que la componente en X es en este sentido. Y entonces la componente en Y la voy a poner hacia abajo. Y como estoy viendo desde ahorita que la fuerza aplicada y el momento me están generando un movimiento hacia la derecha, mi pasador fijo, que es el único que restringe el movimiento en X, tendría que tener entonces otro sentido, por lo cual voy a proponer desde un inicio otro sentido porque estoy viendo hacia dónde va la fuerza aplicada. Entonces voy a proponer aquí, y me había equivocado por cierto, es reacción a X. Entonces a X vamos a dibujarla de una vez con el otro sentido. Y bueno, esta componente en X sabemos que sería 500 libras por 3 quintos, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Y estos son libras. Voy a marcar en color negro el momento externo, 600 libras por pie. Y por último voy a rotular la fuerza en Y, conocida, que es 500 libras, 4 quintos. 500 libras por 4 quintos. Entonces, este es mi diagrama de cuerpo libre. Y vamos a marcar los puntos de apoyo. El punto A y el punto B. El procedimiento de análisis nos recomienda que comencemos determinando los momentos en un punto en el cual tenemos dos incógnitas. En este problema tenemos tres incógnitas: la reacción en AX, en AY y en BY, por lo cual, siguiendo el procedimiento recomendado por el Gibeler, es determinar la sumatoria de momentos en el punto A para eliminar la reacción en AX y la reacción en AY, que podría empezar también con la sumatoria de fuerzas en X, dado que solo la reacción en AX se me interpone
a la fuerza que está siendo aplicada. Voy a comenzar con la sumatoria de momentos en A. Esta es igual a 0. Por lo tanto, estamos en el punto en A. Estas dos reacciones no las consideramos. Vamos a tener la componente de la fuerza aplicada en un sentido de las manecillas del reloj, por lo cual el momento de par que generará tendrá signo negativo. Entonces, menos 500 por 4 quintos. Y ahora por el brazo de palanca. El brazo de palanca son 5 pies. Entonces, desde este momento voy a poner la unidad hasta el final. Y va a ser libras, pies. Entonces el brazo de palanca para esta componente es de 5 pies. La siguiente fuerza que está interviniendo es la reacción en Belle, esta de aquí. Y esta reacción en Belle tiene un brazo de palanca que va desde el punto A hasta el punto B. Entonces este es el brazo de palanca, por lo cual el brazo de palanca es de 10 pies. Y la fuerza va en un sentido horizontal positivo, por lo cual me genera un sentido contrario al que tienen las manecillas del reloj, por lo cual el signo que tendrá este momento de par será un signo positivo. Entonces estamos multiplicando la reacción de Belle por 10 pies. La componente de la fuerza aplicada en el eje de las X es concurrente al punto A, por lo cual no actúa. Y por último queda poner el momento de par externo aplicado al final de la viga, el cual habíamos comentado que tiene un signo, que tiene un sentido que sigue el sentido de las manecillas del reloj, por lo cual el signo será negativo, menos 600. Entonces esta reacción es en libras, la distancia es en pies. Aquí tenemos libras, la distancia es en pies. Y aquí es libras pies, entonces estas son las unidades que son correspondientes al momento. Por lo tanto, bueno, aquí se me va el 5 con el 5. Tengo menos 2000, menos 600, más 10 pies. Vamos a dejarlo como 10. Belle. Y sabemos que esto es igual a 0. Por lo tanto, la reacción en Y es igual. La reacción en el soporte B es igual a 2600. Este lo pasé pues positivo al otro lado de la ecuación. Y aquí hay un 10 que voy a pasar, pues digamos, a mí me decían que está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces sería entre 10. Por lo tanto, la reacción en el punto en Y es igual a 260 libras. Aquí tenemos libras por pie entre pie. Entonces esta es la unidad que nos queda la reacción de Belle, 260 libras. Ahora el siguiente paso es aplicar la sumatoria de fuerzas en X. Esta es igual a 0. Ya le puse yo el signo negativo porque vi que la componente de la fuerza aplicada es la única que actúa sobre el eje de las X. Entonces menos AX más, viene en este sentido, en el sentido positivo, 500 por 3 quintos. Y estas son libras. Esto es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 500 entre 5, 100 por 3 son 300 libras. Y ahora para la sumatoria de fuerzas en Y, tengo la componente en AY con signo positivo,
tengo la componente de la fuerza aplicada menos 500 por 4/5, que es la inclinación de la fuerza. Bueno, aquí está el triángulo. Y tenemos la reacción de BY que ya conocemos. Entonces BY es más 260. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, la reacción AY es igual a 140 libras. Y estas son las reacciones que nos está pidiendo el problema. Y este de aquí es el diagrama de cuerpo libre.